La hechicera. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 70 capítulos. Capítulo 6. El asiento del conductor estaba ocupado por una mole gigantesca que se giró para mirarles a través del cristal que separaba al conductor de los pasajeros. Fue entonces cuando los mellizos descubrieron que el volumen de aquel ser no era grasa, sino músculo. Llevaba una camiseta de tirantes a rayas y negras y blancas muy estrecha. Le marcaba perfectamente los músculos de su enorme pecho y era tan alto que su cabeza, completamente calva, rozaba el techo del taxi. Su piel era de un marrón bronceado que hacía juego con sus ojos. Tenía los dientes tan blancos que resultaba difícil creer que eran naturales. Justo debajo de los ojos, sobre las mejillas, tenía 3 cicatrices horizontales. Apenas acaba de llegar al país y ya te las has ingeniado para revolucionar un nido de avispas, dijo con voz retumbante y profunda. De camino hacia aquí he divisado cosas que no han pisado esta tierra durante generaciones. Por cierto, soy Palamedes, se presentó. Después sacudió la cabeza y avisó, pero jamás me llaméis Pali. ¿Palamedes?, preguntó Flamel, desconcertado a la vez que se inclinaba hacia adelante para observar más detenidamente al conductor. ¿Palamedes? ¿El caballero sarraceno? El mismo, aclaró el conductor volviéndose a girar. Bloqueó el volante y produciendo un sonido chirriante, se inmiscuyó otra vez en el tráfico sin señalizar. Las bocinas de los coches retumbaban y los neumáticos chillaban tras de él. Después el extraño cogió su teléfono móvil. Francis tan solo me ha proporcionado algunos detalles. Normalmente no suelo involucrarme en las disputas entre los diversos inmemoriales, ya que es mucho más seguro. Pero cuando me confesó que esta vez los legendarios mellizos estaban implicados, explicó mientras observaba a Sophie y Josh a través del espejo retrovisor, entonces supe que no tenía elección. Josh alargó el brazo y apretó la mano de su hermana con fuerza. Quería distraerla, no quería que pensara en Palamedes. Aunque Josh jamás había oído hablar de él, no le cabía la menor duda de que la sabiduría de la bruja daría cierta información a Sophie sobre el conductor. El hombre era enorme, como si estuviera hecho para ser una defensa de fútbol o un luchador profesional. Hacía 4 años, la familia Newman al completo había viajado hasta Egipto y habían pasado todo un mes visitando emplazamientos ancestrales. El acento cantarín de aquel hombre le recordó aquel viaje. Josh se inclinó hacia adelante para poder observarle más de cerca. Sus manos gigantescas de dedos cortos sujetaban el volante. En ese instante se percató de que los callos otorgados a las muñecas, dando más espesor y a los nudillos más volumen. Yo sabía y había vislumbrado unas manos similares en algunos de sus entrenadores. Solían indicar que esa persona había estudiado karate, kung fu o boxeo durante muchos años. Un segundo. Palamedes realizó un cambio de dirección completamente ilegal y volvió a tomar el mismo camino por el que habían ido. Sentaos muy atrás y permaneced en la sombra, avisó. Hay tantos taxis en la calle que son prácticamente invisibles. Nadie se fija en ellos. Además, ellos no esperarán que regresemos por el mismo camino. Josh asintió. Era una estrategia muy inteligente. ¿A quién te refieres?
Antes de que Palamedes pudiera responder, Nicolás se puso repentinamente tenso y observó a través de la ventana. ¿Puedes verlos?, preguntó Palamedes con voz profunda y grave. Los veo, murmuró el alquimista. ¿A quiénes?, preguntaron Sophie y Josh simultáneamente a la vez que ambos se inclinaban hacia adelante. A los 3 hombres que están al otro lado de la calle, contestó con brevedad. Un trío de jóvenes, todos ellos con la cabeza rapada y la piel llena de tatuajes y piercings, se pavoneaban en el centro de la calle. Llevaban unos vaqueros decoloridos, unas camisetas mugrientas y botas de construcción, lo cual les daba un aspecto amenazador, pero nadie diría que procedían de otro mundo. Si os fijáis, explicó Flamel, deberías ser capaz de ver sus auras. Los mellizos entrecerraron los ojos y de inmediato vislumbraron zarcillos grisáceos y desagradables de luz humeante que brillaban alrededor de sus cuerpos. El color gris se mezclaba con rollos púrpuras. «Cucubuts», aclaró Palamedes. El alquimista hizo un gesto de asentimiento. «Muy pocos comunes. Son crías de vampiros y Torquemandra», describió Flamel a los mellizos. «Suelen tener colas. Son mercenarios, cazadores, bebedores de sangre». «Y más cortos que las mangas de un chaleco», añadió Palamedes. El conductor se acercó al autobús, protegiendo así el coche de los Cucubuts. «Seguirán el rastro de vuestras esencias hasta la iglesia. Ahí se desvanecerán, lo cual los confundirá. Con suerte, acabarán discutiendo entre ellos y se enzarzarán en una pelea». Redujo la velocidad del coche y cuando el semáforo se iluminó de rojo, paró el coche. «Allí, justo al lado del semáforo», musitó Nicolás. «Sí, me las he encontrado al venir», dijo Palamedes. Los mellizos registraron con la mirada la intersección, pero no vieron nada fuera de lo habitual. «¿Quién?», demandó Sophie. «Las estudiantes», retumbó Palamedes. 2 jovencitas de cabello pelirrojo y tez pálida conversaban animadamente, esperando a que cambiara el semáforo de peatones. Se parecían lo suficiente como para ser hermanas y aparentemente llevaban un uniforme de colegio. Las 2 llevaban bolsos de diseño que a primera vista parecían muy caros. «No las miréis», avisó Palamedes. «Son como bestias, capaces de notar cuando alguien las vigila». Sophie y Josh desviaron la mirada al suelo, concentrándose para rechazar cualquier pensamiento relacionado con las 2 chicas. Nicolás cogió un periódico que encontró en el asiento trasero y lo abrió frente a su rostro en una de las páginas más aburridas, la que de los tipos de cambios internacionales. «Están cruzando el paso de cebra justo delante de nosotros», murmuró Palamedes mientras se giraba y escondía su rostro. «Estoy seguro de que no me reconocerían, pero prefiero evitar cualquier riesgo». El semáforo cambió y Palamedes se alejó velozmente del resto del tráfico. «Dear Do», se anticipó Flamel a la pregunta de los mellizos. Se giró para poder mirar a través de la ventanilla trasera. El cabello bermejo de las chicas aún podía distinguirse a medida que se mezclaban con la multitud. «Son vampiros que se establecieron en lo que después de la caída de Danus Talis se convirtió en las tierras celtas». «¿Como Skadi?», preguntó Sophie. Nicolás negó con la cabeza. «Nada que ver con Skadi. Definitivamente, estas no son vegetarianas». «También se dirigían hacia la catedral», apuntó Palamedes. «Si se tropiezan con los Cucubuts, el encuentro será interesante. Se detestan».
¿Quién vencería?, preguntó Sophie. Las Diardu, sin duda, respondió Palamedes con una sonrisa alegre. Yo mismo luché contra ellas en Irlanda. Son despiadadas y fieras, imposibles de matar. Continuaron descendiendo por la calle Marylebone. Al llegar al cruce de la calle Hampstead, giraron a mano izquierda. El tráfico avanzaba lentamente y al final quedó completamente paralizado. En algún lugar de la calle Hampstead tronaron bocinas de coche y una ambulancia empezó a ulular. Quizá tengamos que quedarnos aquí durante un rato. Palamedes echó el freno de mano y se giró en el asiento para contemplar una vez más a los mellizos Newman y a Flamel. Así que tú eres el legendario Nicholas Flamel, el alquimista. He oído hablar mucho de ti con el paso de los años, admitió, pero nada bueno. ¿Sabes que existen mundos de sombras donde tu propio nombre se utiliza como una maldición? La vehemencia que se percibía en la voz de aquel hombre dejó perplejo a los mellizos. No sabían si estaba bromeando o si estaba hablando en serio. Palamedes se centró en el alquimista. Siempre has dejado una estela de muerte y destrucción a tu paso. Los oscuros inmemoriales han sido despiadados en sus intentos de detenerme, interrumpió Flamel con voz tranquila, aunque se pudo notar cierta frialdad en su tono. Y fuegos, hambrunas, inundaciones y terremotos, continuó Palamedes, ignorando el comentario de Flamel. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nicholas con mordacidad. Durante un solo instante, el asiento trasero del taxi se cubrió de una suave aroma de menta. Se inclinó hacia adelante y apoyando los codos sobre las rodillas y entrelazó las manos. Quiero decir que, quizá, deberías haber escogido lugares menos poblados para vivir tu larga vida. Alaska, o a lo mejor o Mongolia o Siberia, alguna zona despoblada de Australia o incluso algún tramo del río Amazonas, lugares donde apenas habiten personas, sin víctimas. Un silencio gélido e incómodo se apoderó del interior del coche. Los mellizos se miraron el uno al otro. Josh alzó las cejas a modo de pregunta silenciosa, pero Sophie negó con la cabeza en un gesto casi imperceptible. Se rozó el lóbulo de la oreja con el dedo índice y Josh enseguida pilló el mensaje. Escucha, no digas ni una palabra. ¿Quieres decir que yo soy el responsable de las muertes de las personas inocentes?, acusó Flamel en voz baja. Oh, sí. De repente, el pálido rostro de Flamel se tiñó de todos los colores. Yo nunca, empezó Flamel. Podrías haber desaparecido de este mundo, continuó presionando Palamedes. Su voz grave parecía vibrar en el interior del taxi londinense. Una vez fingiste tu propia muerte. Podrías haberlo hecho otra vez y crear un hogar en un lugar remoto e inaccesible. Incluso podrías haberte deslizado en alguno de los mundos de sombras, pero no lo hiciste. Preferiste quedarte en este mundo. ¿Por qué?, preguntó Palamedes. Tenía el deber de proteger el códex, respondió tajantemente el alquimista. Su voz revelaba una ira genuina y ahora el aroma de menta era mucho más intenso. Las bocinas de los coches empezaron a resonar una vez más, de forma que Palamedes volvió a girarse, quitó el freno y arrancó el coche. El deber de proteger el códex, repitió sin apartar la mirada de la calle. Nadie te obligó a convertirte en el guardián del libro. Tú mismo te apropiaste de esa función, sin preguntar a nadie y de buena gana, al igual que los guardianes que te anteceden, pero tú eres diferente a tus predecesores. Todos ellos se escondieron, tú
No, tú te quedaste en este mundo, y por eso muchos seres humanos han muerto. Solo en Irlanda, 1.000.000. En Tokio, más de 140.000. Asesinados por Dee y los oscuros inmemoriales. Dee te seguía a ti. Si hubiera integrado el libro de Abraham, explicó Flamel sin alterar la voz, los oscuros inmemoriales hubieran regresado a este mundo y la Tierra hubiera sido testigo del verdadero significado del término de Armagedón. Abrir las fronteras de los mundos de sombra hubiera enviado ondas dinámicas por toda la Tierra, lo cual implicaría huracanes, terremotos y tsunamis. Millones de personas hubieran fallecido. Antaño, Pitágoras calculó que solo el primer acontecimiento acabaría con la mitad de la población terrestre. Entonces los oscuros inmemoriales hubieran regresado a este mundo. ¿Conoces algunos de ellos, Palamedes? Sabes perfectamente cómo son, sabes de qué son capaces. Si alguna vez regresan, la catástrofe será mundial. Se rumorea que está a punto de llegar una nueva era dorada, replicó el conductor. Josh enseguida miró al alquimista a la espera de su reacción. Dee había reivindicado exactamente lo mismo. Eso es lo que ellos dicen, pero es falso. Tú mismo has visto lo que han hecho solo para arrebatarme el libro a lo largo de las décadas. Muchas personas han perecido. Dee y los oscuros inmemoriales no tienen respeto alguno por la vida humana. ¿Acaso tú sí, Nicolás Flamel? No me gusta el tono que estás utilizando. En el espejo retrovisor se reflejaba la feroz mirada de Palamedes. Me resulta completamente indiferente si te gusta o no, porque la realidad es que no me caes bien, ni tampoco los de tu calaña, que creen saber lo que es mejor para este mundo. ¿Quién te nombró a ti guardián de la raza humana? No soy el primero. Ha habido antes que mí. Siempre ha habido gente como tú, Nicolás Flamel. Gente que cree saber qué es lo mejor, que decide lo que las personas deberían ver, leer y escuchar, que a la larga intenta modelar los pensamientos y accionar el resto del mundo. Me he pasado la vida entera luchando contra seres como tú. Josh se inclinó hacia adelante. ¿Estás del lado de los oscuros inmemoriales? Pero fue Flamel quien se encargó de contestar la pregunta con tono desdeñoso. Palamedes, el caballero sarraceno, jamás ha tomado partido en siglos. En ese aspecto es muy parecido a Hécate. Otra de tus víctimas, añadió Palamedes. Arruinaste su mundo de sombras. Si tanta antipatía me prodigas, dijo Flamel, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Francis me pidió que ayudara y pese a todos sus defectos, o quizá gracias a ellos, le considero un amigo. El taxista se quedó duro durante unos instantes. Después desvió la mirada hacia el espejo retrovisor para observar a Sophie y Josh y añadió, y por supuesto, por este último par de mellizos. Sophie no pudo resistirse y pronunció la pregunta que ya se estaba formando en los labios de su hermano. ¿A qué te refieres con lo de último par? ¿Creéis que sois los primeros? Bramó carcajeándose Palamedes. El alquimista y su esposa han estado buscando a los mellizos de la leyenda durante siglos. De hecho, se han pasado los últimos 500 años coleccionando jovencitos y jovencitas clavaditos a vosotros. Sophie y Josh se cruzaron las miradas sorprendidas. Josh se abalanzó. ¿Qué les ocurrió a los demás? Exigió. Palamedes ignoró la pregunta, de forma que el joven se giró hacia Nicolás. ¿Qué les ocurrió a los demás? Repitió, alzando ligeramente la voz. Durante un instante sus ojos centellearon y se tornaron dorados.
El alquimista bajó la mirada y de forma lenta y deliberada apartó los dedos de George de su brazo. «Dímelo», exclamó. El joven podía ver cómo el inmortal estaba creando una mentira y sacudió la cabeza. «Nos merecemos saber la verdad. ¡Dínoslo!». Flamel tomó aliento. «Sí», admitió finalmente. «Ha habido otros, es cierto, pero ellos no eran los mellizos de la leyenda». Se recostó sobre el respaldo del asiento y cruzó los brazos sobre el pecho. Miró a George y a Sophie con un rostro completamente inexpresivo. «¿Qué les ocurrió a los demás mellizos?», volvió a exigir George con voz temblorosa. Se distinguía una combinación de cólera y miedo. El alquimista giró el rostro y miró a través de la ventana. «Yo escuché que murieron», comentó Palamedes desde el asiento del conductor. «¿Murieron o enloquecieron?». Quien cuenta un cuento bien contado, sus pinceladas le va sumando. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Ansiando que este relato haya sido de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y compartirlo en tus redes junto a quienes tú más quieres.